Muy buenas noches a todas las personas presentes. Sean bienvenidos a una nueva sección del canal llamada Rincón Incógnito. Una nueva sección donde daremos un espacio a todas aquellas historias de terror donde ustedes quizás las tengan guardadas, no sepan a quién contárselas. Hoy y este lugar será para sacarlas a la luz. La historia que les contaré el día de hoy se llama La casa de la dueña difunta. Fue hace bastante años atrás, a comienzos del año 2013, específicamente enero. Todo resulta que con mi familia quisimos ir de vacaciones a una casa, que era una casa de una persona que mi padre conocía. El problema es que esta casa, la dueña que estaba ahí había fallecido hace poco tiempo, lo cual nosotros aún no teníamos conocimiento. Nosotros fuimos a aquella casa a cambio de que nosotros la limpiemos. Y sin tener muy en claro ese tipo de cosas, porque cuando yo era pequeño era muy miedoso. Sí, muy miedoso. En aquel entonces fuimos con mis padres, yo, mi hermana y mi prima. Éramos 5 personas las que fuimos. Nosotros llegamos desde bien temprano y llegamos directamente a limpiarla. Recuerdo que tenía bastante tierra, tenía lo típico de una casa que estaba sucia. Pero esta casa tenía una particularidad. Nosotros no sabíamos de que la dueña había fallecido hace poco tiempo y en ese mismo lugar. Lo más curioso de esa casa es que, como les comenté, yo de pequeño siempre fui bastante miedoso. Pero apenas yo llegué a esa casa, sentía mucho más miedo de lo habitual. Y en el segundo piso habían 2 cuartos. Primero había un cuarto matrimonial, en el cual se quedaron mis padres. Y había otro cuarto al lado del cuarto matrimonial, donde se quedó mi hermana sola. Y en la pieza de abajo, que tenía 2 camas, me quedé allí yo con mi prima. Pero esa pieza tenía algo especial, que nosotros de principio no sabíamos. Y es que era la pieza de la persona difunta, o sea, de la dueña que vivió allí. Y falleció en esa pieza, sin que nosotros supiéramos. Pero lo más escalofriante de esa pieza no era solo que la persona había fallecido en aquel lugar, sino que aún conservaba los muebles con su ropa. Incluso era tan antiguo todo que la tele que tenía ni siquiera tenía, cuando están apagadas las teles antiguas se le ve como incoloro, por decirlo así, la pantalla. Esta tele era tan antigua que tenía la pantalla blanca. E incluso al lado de esa tele había un talco tan antiguo y todavía tenía polvos de que lo habían tomado encima del mueble. Nosotros llegamos ese primer día, todos elegimos los cuartos, nos dedicamos a limpiar en la mañana, almorzamos y durante la tarde ya nos dedicamos a disfrutar de la casa, íbamos para allá, para acá, íbamos recorriéndola. Y resulta que mi hermana y mi prima cometieron un muy grave error. Ellas se metieron a la pieza donde yo me iba a quedar con mi prima esa noche. Y no solo registraron los muebles, sino que también se dieron cuenta de la ropa que tenía ahí y la sacaron para verla. No obstante, aparte de ver toda la ropa de la señora que la sacaron, era una ropa antiguísima, ellas se la pusieron. Y se grabaron con la ropa de la señora difunta, bailando y prácticamente ridiculizando a la difunta persona. Pero eso no fue lo más escalofriante del momento, sino que todo estaba recién comenzando. Era el primer día, hasta que llegó la primera noche. La edad que yo tenía ahí, para aquellos que me lo están preguntando, yo tenía tan solo 12 años. Era pequeño y muy miedoso, muy miedoso.
Nosotros fuimos como a quedarnos aproximadamente una semana. Y todo lo que yo le estoy contando recién es el primer día. Pasó todo este tipo de cosas, conocimos la casa, disfrutamos, después en la tarde-noche fuimos a la playa y llegó la primera noche. Recuerdo que yo estaba durmiendo y entre medio del sueño mi prima me despierta y me dice: Nacho, Nacho. Yo estaba bastante asustado, me desperté sin saber qué ocurría, ya que ella me llamó con un tono muy muy alarmante y me dijo: ¿me puedo acostar contigo? Obviamente yo quedé bastante extrañado con esa pregunta, no me la esperaba para nada. Y yo le dije: ¿pero por qué? ¿Por qué queréis dormir conmigo? Y me dice: lo que pasa es que hay alguien afuera, me dice. Cuando una persona siente miedo, en mi caso yo, que era bastante tenebroso, todo, para mí, al principio no le creí y le dije: ¿para qué estás mintiendo? ¿Estás puro mintiendo? Aquí que allá. Y ella me dijo: presta atención. Entonces, como todo era de noche, todo se escuchaba increíblemente nítido. Presté atención y comencé a escuchar. Empecé a escuchar unos pasos fuera de la habitación. De repente los pasos se detienen justamente donde estaba la puerta. Y era como un sonido como de unas uñas largas que comenzaron a raspar la puerta. En aquel momento, yo jamás había sentido tanto miedo en mi vida. Recuerdo que era tanto el miedo que yo sentí que no sabía si el sonido venía exactamente de la puerta o de la ventana que estaba a mi costado. Así era el sonido que yo escuchaba en la puerta. Me comencé a asustar de una manera. Recuerdo que se me empezó a erizar absolutamente toda la piel. Y yo le dije a mi prima sin pensarlo: vente para acá, al tiro, vente para mi cama. Ella saltó saltó hacia donde estaba yo y se puso en mi espalda. Por suerte que para Navidad que había pasado, a ella le regalaron un celular que tenía minutos. Entonces ella pudo llamar a mi hermana que se encontraba en el segundo piso. Porque nosotros no sabíamos qué hacer al respecto. En mi caso, que yo era tan miedoso, imagínense cómo me sentía en esa situación. Jamás había sentido tanto miedo en mi vida. Entonces mi prima procede a llamar a mi hermana, que ella estaba en el segundo piso, y ella le gritó a mi padre que estaba en la habitación al lado de ella. Y mi padre se caracteriza porque él nunca siente miedo respecto a ese tipo de cosas. Mi hermana es 3 años mayor que yo. Si yo tenía 12, ella tenía 15 años aproximadamente. Entonces, entre medio del ruido de la puerta, el cual no paraba y estuvo todo el rato constantemente escuchándose con una intensidad tan fuerte, yo nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Entonces mi padre baja la escalera y abre la puerta sin miedo alguno y nos dice: ya chicos, salgan, y él se mete al baño. Mi padre, que no le tenía miedo a nada, y yo con mi prima, que éramos todo lo contrario, no sabíamos qué hacer al respecto y no nos atrevíamos ni siquiera a salir de la pieza. Entonces mi padre después nos esperó y ahí nosotros subimos y nunca más nos quedamos en esa habitación. Resulta que luego de esa noche, recuerden que todo esto fue recién la primera noche y nosotros nos quedamos allí aproximadamente una semana. Y luego de la primera noche, nosotros nos dormimos en la pieza con mi hermana, que ella tenía una cama grande, que ella dormía allí con mi prima después de eso, y yo dormía en una cama que estaba a los pies de la cama. Y bueno, pasó eso. Yo no era capaz ni siquiera de ir al baño, sobre todo cuando comenzaba a oscurecer. Mis padres me tenían que acompañar, mi hermana. Me acuerdo que me retaron bastante porque yo siempre fui una persona temerosa. Pero después de esa experiencia, nada fue igual. Y una noche,
que yo estaba con mi hermana y mi prima, yo me había quedado dormido de los primeros. Y en la mañana desperté y me contaron lo siguiente. Resulta que ellas se habían levantado para ir a asustarme durante la noche. Y no sabían si bien asustarme o pintarme la cara. Entonces ellas se levantaron, fueron donde estaba yo. Y justo cuando iban a pintarme, les golpean la puerta. Ellas me contaron que de un salto se metieron a la cama y de ahí no salieron nunca más. Fue tanto el miedo que sentíamos que ya una vez que pasó esa semana que terminaron las vacaciones, nosotros no sabíamos qué hacer al respecto. Yo, sinceramente, como les comenté, me tenían que acompañar al baño, me tenían que ir para todos lados. Yo no podría estar solo. Nunca había sentido tanto miedo en una casa. Sobre todo que había vivido esa experiencia. Pero la historia de esa casa no queda allí. Porque luego acabó la semana de vacaciones y nos devolvimos a la capital, donde nosotros vivimos. En la casa que estábamos quedaba en la playa, en San Carlos. Y pasaron los meses y yo ya estaba un poquito más grande y mis padres me confiesan algo. Primero me comentaron que la señora efectivamente había fallecido hace muy poco tiempo y nosotros fuimos a limpiar la casa porque luego de que ella falleció, los dueños, que luego eran los hijos, comenzaron a arrendarla para aquellas personas que querían ir a la playa a vacacionar. Me dijo que la noche en que nosotros escuchábamos los arañidos en la puerta, me dijo que cuando él bajó las escaleras y antes de abrir la puerta, me dijo que una sombra negra salió de la puerta donde estábamos nosotros. Pero eso no es todo el suspenso. No fue lo peor que me confesó. Porque lo otro que me mostró fue una foto. Una foto que lamentablemente, chicos, no la pude conseguir. La busqué en todos los archivos posibles que yo tengo. Y estimo que quizá esté en un computador antiguo que tiene mi padre guardado, pero no lo tengo. Está guardado en otro lugar, hay que buscarlo. Pero me mostró una foto donde salía yo. Fue el primer día. Y salía sentado en la pieza donde me quedé esa noche, donde viví esa experiencia, y que era la pieza de la señora difunta. Y en la foto aparezco yo sentado, con una cara de niño pequeño, ya que tenía 12 años, y se puede apreciar perfectamente cómo arriba a la derecha se ve una sombra blanca. Y esa foto existe, pero lamentablemente está perdida y no la pude recuperar para mostrárselas el día de hoy, chicos. Esa fue mi experiencia tenebrosa. Todas las personas que quieran que les contemos sus historias en esta sección me las pueden hacer llegar por Instagram, por Discord. Esta sección de terror no solo va a ser de historias, va a ser de reacciones de miedo, va a ser de videojuegos de miedo. Todo lo que tenga que ver con terror va a ser exclusivamente en esta sección todos los viernes a las 8 de la tarde. Ya saben, ya pueden enviarme todas sus historias por Instagram, también por Discord. Y esa es la historia que yo les tenía preparada para el día de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Se viene poco a poco, este recién es el primer día de esta sección. Va a haber también videitos de YouTube. Espero que les haya gustado, que las hayan pasado increíble. Se vienen muchas más cosas.